Bienvenidos y bienvenidas a Contando Historias, un espacio donde te comparto esos momentos en los que la vida nos reta y decidimos dar el salto. Aquí escucharás historias reales de personas comunes con decisiones valientes. Yo soy Victoria Romero y te invito a conectar, reflexionar y recordar que siempre podemos ir por lo que merecemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Contando Historias. Hoy podrán ver un escenario un poquito diferente porque quería que esta vez estuviéramos un poquito más cómodos y más por el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Está conmigo Juventino, quien nos va a hablar de su camino espiritual. Específicamente, en este caso, él eligió seguir el camino de Reiki y nos va a contar su historia a través de esto. Hola, ¿qué tal Juventino? ¿Cómo estás? Hola Victoria, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Cuéntanos un poquito de ti para toda la gente que nos escucha. Pues mira, yo tengo 29 años, actualmente vivo aquí en Guadalajara y pues de profesión soy e-commerce, o sea, licenciado en comercio electrónico, entonces es como un poquito de mí. Muy bien, Juve, gracias. Oye, pues me gustaría que empezáramos un poquito con que nos cuentes cómo es ese primer acercamiento del Reiki a tu vida. Pues creo que todo comenzó en el año 2023, a finales del 2023, aproximadamente entre noviembre y octubre. La verdad fue algo que, no sé, o sea, como que simplemente llegó y me dio la curiosidad. Empecé primero con un tema o sea, como de curiosidad de qué era la energía y cómo la energía realmente, pues, nos mueve pues, o sea, está inmerso en todo, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé a investigar como mucho pues, de la energía, cómo es que interactúa con todos los seres vivos y todo esto. Y el primer acercamiento que tuve fue con un podcast, no recuerdo ya bien el nombre, pero ahí hablaban de Pachita, que a los que no conocen Pachita era una señora creo que de los 80 algo por el estilo, y la señora curaba básicamente a través de materializar la energía, hacía cirugías y creo que era con un cuchillo de monte o algo así muy abstracto, pero bueno, ese fue como el primer acercamiento. Y la verdad fue que fue algo que se me hizo como muy sorprendente. Como que hice clic con eso y empecé a investigar más y más y más, hasta el punto que dije, pues, ¿qué más sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue aquí, no? Y recuerdo haber buscado energía, curar, o sea, cómo puedes curar con las manos. Y me salió tal cual en Google Reiki. Entonces fue cuando ya investigué un poquito más y empecé a buscar cursos. Me acuerdo que pregunté dos, tres personas que anunciaban cursos de Reiki, pero como que con ninguna realmente encajé o hice clic. Y después con la persona que ya entré y que pues fue mi maestra de Reiki, pues fue algo muy natural, muy orgánico de que, hola, informes, sí, pues tanto, comenzamos tal día y así. Entonces, pues literal me acuerdo que hasta deposité el dinero sin saber nada y fue como que hice clic automáticamente, ¿no? Antes de esto, ¿tú ya habías escuchado del Reiki? ¿Sabías qué era, de qué iba o fue la primera vez que tú tuviste contacto con el Reiki? Realmente fue la primera vez, o sea, yo no sabía nada de esto y creo que tampoco nunca había tenido un acercamiento como tal cual, así como con temas, pues más, no sé si llamarlo esotérico, pero con un poquito temas más acercados a este tipo, ¿no? Entonces, creo que fue algo muy natural, o sea, fue algo que como que ya estaba destinado para mí a saberlo, no sé, a buscarlo, ¿sabes? Y tal cual que, bueno, tal vez me voy a adelantar un poquito más. Cuando ya comenzamos a iniciar los cursos de Reiki, me acuerdo que pues yo también iba pues sí como nervioso, como con las... No llevaba expectativas, era algo muy curioso. No llevaba expectativas, pero sí iba nervioso y un poco con la incertidumbre
pues qué van a pensar y todo esto. Y recuerdo que la maestra, en la primera clase nos explicó, ¿no? Son 3 niveles y hay un cuarto, que es una maestría. Aproximadamente todo el curso, si deciden tomar la maestría también, pues son aproximadamente 8 meses, ¿no? Lo que dura como todo el curso. Entonces yo me acuerdo que yo dije, no, pues voy a tomar una clase. O sea, voy a tomar una clase y si me gusta, bueno, y si no, pues ya, me salgo, ¿no? Pero realmente esa primera clase sí fue, pues muy cool, o sea, muy cool en el tema que no lleva ninguna expectativa y a la hora de, pues, estar en esa clase, no sé, como que hice más clic y me siguió dando más curiosidad todavía por seguir aprendiendo, por seguir, no sé, o sea, tenía mucha hambre de curiosidad, básicamente. ¿Qué fue esa primera cosa que hizo clic, que hizo que te quedaras? No sé cómo explicarlo, pero creo que simplemente como la vibra, la armonía del lugar, las personas, es todo, o sea, realmente como todo el ambiente fue lo que, no sé, fue lo que hizo como clic y me sentí muy cómodo, o sea, realmente me sentí muy cómodo estando ahí y creo que eso es parte importante también del cual decidí seguir. O sea, me sentía en un espacio seguro, cómodo, como que todos estaban a la misma sintonía que yo y sí, pues simplemente fue eso lo que como que realmente me hizo seguir. En esa primera clase, ¿alguien más comentó su experiencia de qué era lo que los llevó ahí o durante el curso tú tuviste interacción con otros compañeros y pudiste darte cuenta qué otras cosas hacían a las personas llegar ahí a ese momento? Sí, mira, fue algo bastante, pues digo con la palabra curioso, porque cuando entramos a la primera clase, la maestra sí nos dijo, no quiero que se presenten, no quiero que se conozcan. Eh, o sea, pues sí, o sea, tú te llamas Juventino, tú te llamas Dalia, lo que sea, pero hasta ahí. O sea, solamente por su nombre, ¿no? Y no quiero que interactúen fuera de la clase, nada. Entonces, sí, yo también quedé como de, ok, pero entendía a su punto que al final era, no sesgues tu juicio respecto a cómo pues, no sé, a lo mejor si nos conociéramos con una pequeña interacción de que, yo sé que ella es maestra y que a lo mejor se frustra o se estresa mucho, lo que sea, ya ahí se desgasta un poco tu juicio, que al final es lo importante. Entonces, pues no, o sea, realmente no nos conocíamos nada, que eso pasó hasta, literal, hasta el final del curso. Pero o sea, del transcurso donde estuvimos todos nuestros compas, o sea, todos ahí en el curso, pues sí llegué a tener algo de interacción con los demás y sí nos llegamos a conocer un poco, pero también no mucho porque queríamos pues guardar esa, no sé cómo eso, cómo explicarlo, o sea, No, además como esa regla que les sí, habían también, puesto, ¿no? Al principio del curso. exacto. Y pues básicamente, digo, o sea, el curso eran 3 niveles más una maestría. O sea, lo maravilloso de este curso fue que en cada clase realmente yo experimentaba algo muy diferente. Iba con cero expectativas. Me acuerdo que o sea, eran todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Yo llegaba a cero expectativas, cansado, estresado, aburrido. A veces ni siquiera tenía ganas de ir, pero por algo me motivaba e iba. Entonces, yo me acuerdo que nunca falté a ninguna clase. Hubo personas que sí faltaron por motivos personales, pero yo nunca falté. Todas las clases pues, estuvieron muy cool. El primer nivel, muchos de los que iniciamos se salieron. Recuerdo que iniciamos aproximadamente entre 20 y 25 personas y el primer nivel se salieron, no sé, 10, o sea, nos quedamos 15, Casi la mitad. casi la mitad. Y sí dijo la maestra, o sea, el primer nivel sirve para que las personas que realmente no les guste o no era lo que estaban buscando, pues se retiren, ¿no? No pasa nada, pero así es esto. Y ya el segundo nivel, más personas salieron, pero otras nuevas entraron que se ven quedado en ese mismo nivel.
en clases, en cursos pasados, perdón. Y es cuando realmente entiendo que justo esas personas que entraron era porque así estaba destinado pues, a que entraran. Entonces, o sea, yo lo que te puedo decir es que en todas las clases iba con cero expectativas y todo, en todas las clases aprendía algo nuevo, me abría como la mente, los veía la vida de otra forma. O sea, era algo que, pues sí está, o sea, estaba muy cool. Ahorita que comentaste que cada clase era una experiencia diferente, que cada clase te sorprendía, que cada clase conocías más cosas, ¿puedes profundizar un poquito más en cómo fue este proceso y qué iba cambiando en ti a través de este tiempo que duró? Sí, pues yo recuerdo que en aquel entonces personalmente traía ahí algunos temas, eh, pues sí, laborales, a lo mejor también temas más como de ansiedad, de estrés, o sea, como que sí traía ciertos temas, pero recuerdo que nunca fui con el afán de curarme, ¿no? Y realmente mi motivación para yo entrar a ese curso, aparte de la curiosidad que tenía por aprender tema de la energía, era para ayudar, o sea, personalmente a mis seres queridos, a mis seres más cercanos, de alguna forma poder ayudarlos, ¿no? Pero personalmente, o sea, como que traía muchas cosas y creo que lo más fuerte era un tema de ansiedad. Eh, y me acuerdo que todos los miércoles que iba a hacer, yo me reseteaba 100%. O sea, me reseteaba y durante toda la semana ya andaba así como bien, no sé, como ya bien despierto, bien alivianado y todo. Y me acuerdo que yo anhelaba que fuera el siguiente miércoles, pues para volver a ir y como que volver a resetearme así. Es también como que o sea parte de lo que me motivaba un poquito. Y también algo que recuerdo mucho es que realmente no sabía pues meditar y me costaba mucho meditar. O sea, era algo que en mi cabeza entraba mucho ruido mental, muchos pensamientos. Pero creo que es algo que al practicarlo, pues lo dominas. Y poco a poco, conforme vayas practicando más y más y más, lo sigues dominando. También recuerdo que hubo clases muy difíciles. Pues la verdad, o sea, creo que la que más recuerdo de las más difíciles era una, que teníamos que hacer una pose del guerrero, que se llamaba. Que estás como, no sé, como así y parado. Entonces, o sea, era durar creo como 30 minutos así, no, es imposible. O sea, es imposible. Y bueno, creo que me salí un poco del tema, pero en sí el Reiki se trata de alinear todos tus chakras, que son 7 chakras. Cada clase que teníamos, trabajábamos en cierto chakra y volvíamos a repetir este chakra, ¿no? En ese entonces estábamos trabajando con el plexo solar, que es el que se ubica aquí en el ombligo, es el tercer chakra, y ahí es donde guardamos la mayoría de las emociones como más que no podemos sacar. O sea, todas las emociones como ansiedad, frustración, enojo, o sea, emociones como fuertes y que no nos atrevemos a sacar, las guardamos aquí en el plexo solar y al final todo se va para los intestinos y todo para el estómago. Por ejemplo, si eres una persona que te cuesta hacer el baño, te estrellas mucho, lo que sea, es porque seguramente tienes algún tema, a lo mejor sí médico, pero también puedes tener un tema emocional y que al final, al final de cuentas todas las emociones se van para allá, ¿no? Y él va alineado con los chakras. Entonces recuerdo que estábamos en esa clase y estábamos practicando esa posición, que efectivamente trabajamos el plexo solar. Yo duré como 2 minutos y medio en esa posición, cuando me empecé a sentir mal, o sea, de que, ¿qué onda? Empecé a marear, con ganas de vomitar, sudando en frío, o sea, súper mal. La maestra me vio y me dijo, ¿estás bien? Le dije, no, ya no aguanto. Y entonces ella me dijo, siéntate, pero hasta que ya no, de plano no aguantes, porque se trata de trabajarlo, ¿no? Y sí, duré como 3 minutos cuando ya estaba a punto de desmayarme. Me senté, me acosté
la maestra me empezó a dar un poco de Reiki, me puso un aceitito de eucalipto y ya otra vez como que empecé a revivir, ¿no? Empecé a como a, sí, como a revivir, pero al final de cuentas, eso que viví era un punto de quiebre. O sea, era un punto de quiebre trabajando en mi plexo solar. Y recuerdo que después de eso se me vinieron a la mente un montón de cosas, o sea, un montón de cosas que no recordaba en ese momento que las tenía y que fui, o sea, como dije, qué onda con esto, no? O sea, como que, ¡fum! Así como llegaron rápido, las analicé todas y se fueron rápido. Y después estuve en un punto de paz, un punto de paz. Terminamos el ejercicio y hacemos, ese ejercicio era con las luces apagadas, sí, con iluminación de velas, un poco de iluminación. Terminamos el ejercicio, prenden las luces y vi a, no sé, creo que el 80% de mis compañeros seguían en la posición. Y otros compañeros sí estaban igual que yo, de que ya no podían más. Y ya cuando terminamos la clase, la maestra así nos dijo, bueno, se trataba de trabajar el plexo solar y pues como vieron algunos compañeros les costó más, otros menos. Es porque a lo mejor ellos en esa parte del cuerpo no tienen nada que trabajar. Dice, pero va a llegar otro chakra donde sí y ahí es diferente. Y sí, justo, o sea, también recuerdo en otra ocasión que estábamos trabajando el del corazón y creo que para la mayoría de las personas es uno de los más importantes o relevantes, que siempre hay temas que tratar ahí. Entonces, en esa ocasión fue que nos dieron rape, se llama rape, es como un polvito de tabaco que te lo metes por aquí, sí, por la nariz, te soplan un poquito, cuando ya te soplan tú inhalas y lo que hace el rape es entrar hasta acá, ¿no? Hasta arriba, que lo que estimula es ¿cómo se llama? La célula, la glándula pineal. Lo que hace es estimularla y a la vez estábamos ya trabajando con cuarzos y con Reiki pues, la parte del corazón, ¿no? Pues sí, o sea, yo realmente cuando me dieron eso, la maestra nos dio el rapé, yo me puse en posición de meditación, me sentí muy en paz, muy a gusto, muy tranquilo, o sea, como que estuvo muy, muy tranquilo todo, muy en paz. Pero creo que fui de las pocas personas que se sintieron así porque la mayoría, pues sí les fue muy mal, que vomitando, llorando, o sea, súper mal. Una chica que literal creo que hasta el día siguiente se la pasó vomitando y así. Pero por lo mismo, o sea, de que ella ya después sí nos compartió que cuando le dieron el rape y empezamos a ver Reiki en la parte del corazón, se le vino recuerdos de su mamá que había fallecido y todo esto, que tenía ahí algunas cosas que no pudo decirle en vida, o sea, como que se arrepentía. Y justo lo que pasó en el caso de esta chica con el vómito es expulsar todos esos sentimientos que tienes ahí guardados y tratar de purificar. O sea, todas las clases que hacíamos, sí era como para aprender a sentir toda la parte de los chakras, pero también como para purificarnos, ¿no? Yo creo que esa es una parte súper importante también. ¿Qué tanto implicó de ti el Reiki? ¿Qué tanto y qué implicó de ti, de tu persona, de tu vida? Pues en ese entonces, pues la verdad, no, no creo que implicara como partes difíciles en sí. Creo que fue más un tema de autodescubrimiento. Eh, ya cuando estábamos a mediados del curso, o sea, ya cuando estábamos segundo, tercer nivel, pues yo ya me sentía como muy tranquilo con temas que traía a lo mejor al inicio. Entonces, creo que no fue algo como muy fuerte en sí, porque poco a poco lo fui trabajando, pues a través del curso, ¿no? Pero sí algo que a lo mejor puedo recapitular y que me llevo desde el inicio, a lo mejor hasta como el tercer nivel, pues sí fue ese autoconocimiento que tuve de mí mismo, porque también parte de lo que hacíamos en el curso y en las clases era darnos Reiki, autorreiki. Primero teníamos que estar bien nosotros como sanadores
para después poder ayudar a las demás personas, ¿no? Tenemos que estar alineados nosotros, con nuestros chakras, alineados mentalmente también, tener cierta, pues sí, cierta sintonía y cierta paz. Entonces, creo que fue mucha parte de autodescubrimiento de todo ese tiempo que estuve en estos tres niveles, ¿no? ¿Cómo encontrabas tú esa paz, esa autorregulación en ti para poder dar reiki a los demás? Pues creo que ya tenía todos mis chakras alineados. Sí, creo que es simplemente eso. Ya tenía como que todos los chakras alineados, estaba muy en sintonía como con lo que estaba haciendo. En mi vida personal, muchas cosas que a lo mejor me causaban conflicto las hice a un lado. Empecé a sacar cosas que no me funcionaban y simplemente acepté lo bueno, o sea, dejé a lo mejor de tener ciertas acciones negativas o cosas que al final no suman. Eso es como parte del purificarte también tú mismo, ¿no? O sea, porque al final, bueno, más bien, todo se desprende del cerebro, o sea, de ti mismo, de tu conciencia. Tienes que estar muy como en paz con ti mismo y de ahí ya vas alineando todos tus chakras y, y pues, no sé, o sea, como que vas en la misma sintonía de ser como este sanador, ¿no? Terminando digo, saliendo un poquito de la pregunta, terminando los tres niveles, recuerdo bien que seguía la maestría y yo no quería seguir en la maestría porque yo dije, no, ya, o sea, ya hasta aquí, o sea, ya para qué tanto, ya como que sacié mi curiosidad, mis ganas de aprender y pues ya. Entonces la maestra me recuerdo que puso, oye, alguien se va a estudiar la maestría, es en un retiro en la playa, duramos ahí 3 días, la fue súper cool, y así, ¿no? Entonces recuerdo que yo sí, yo no, muchas gracias, creo que no voy a por sí. Y recuerdo que la maestra me buscó y me dijo, no, Google, yo sé que tú tienes que estar ahí en la maestría, estás desde el inicio, sé que tienes que, pues, seguir con nosotros, ¿no? Y yo, no, es que no sé, siento que no estoy en sintonía ya, o sea, como que no sé. No, 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 o sea, tú déjate guiar y acompáñame. Y recuerdo también, o sea, la misma experiencia. Yo iba con cero expectativas y en ese retiro de la playa, creo que fue el mejor, o sea, como que fue la culminación de todo el curso que hice desde el inicio, de cómo llegué al inicio del curso, de cómo me sentía a mediados y de cómo el destino, la vida y todo me llevó a ese punto. Ese retiro a la playa para mí fue algo que fue la culminación en todo este autoconocimiento y esta ganas de aprender, ¿no? Esta saciar esa curiosidad también. En tu experiencia, ¿cuál crees que es tu herramienta principal en el Reiki? ¿Qué es lo que más te ayuda a poder autohacerte Reiki y hacerle Reiki a las demás personas? Creo que lo principal es que tienes que tener muy desarrollado tu intuición. O sea, creo que es parte fundamental del Reiki, la intuición. O sea, que seas una persona que sí sea muy intuitiva. A lo mejor también una parte empática y también que seas una persona sensorial, tanto con tus manos como con tu cuerpo, que puedas experimentar a lo mejor unos cambios de temperatura, eh, ya sea en tus manos, en tu cuerpo, o sea, pero sí como que seas muy sensorial también en cuestión de tu cuerpo, pero sobre todo el tema de la intuición, que es como que la parte fundamental de saber diagnosticar a una persona a la cual estás dando Reiki, de autodarte Reiki a ti, de no sesgar tu intuición, o sea, de hacerle caso. Si tu intuición te dice camino A, te vas por el A, o sea, no vas por el B, ni mucho menos, o sea, si te dice luego tu intuición y tu sentir, hay algo aquí, es porque hay algo ahí. No, no, no desconfíes en tu intuición para poder dar
pues preparados de Reiki. ¿Cómo reconoces tú tu intuición? Pues creo que eso lo he hecho o sea, creo que lo tengo desde niño, ¿sabes? Como que siempre he sido una persona muy intuitiva, que me dejo guiar también por eso y que confío en mi intuición. Pero como todo, hay cosas que dices, no, eso no está bien o así, pero también es parte fundamental, o sea, no desconfiar de tu intuición. O sea, como, no sé, creo que simplemente es algo que se me dio, o que se me da, porque pues sí fui como desde niño, o sea, muy intuitivo, muy predictivo, tal vez en eso podría decir. Tengo una duda específicamente con el Reiki. Creo que yo no estoy tampoco muy familiarizada con esto, pero sí he escuchado que pues, realmente las personas que dan Reiki les absorbe bastante energía. ¿Cómo vives tú esto y cómo lo sobrellevas? Actualmente ya no, porque no lo he practicado. En ese entonces, cuando estaba en el curso y cuando a algunas personas les di Reiki, sí es algo que sí te consume la energía, sobre todo pues tu energía, no sé cómo llamarlo, si vital o así. O sea, me recuerdo que terminábamos de dar Reiki y yo salía con un buen de hambre y cansado, o sea, con sueño. O sea, yo nada más quería llegar a mi casa y dormir. Y a las personas que les di Reiki, pues sí también después de estas sesiones me sentía pues muy cansado. Pero parte de la preparación, que también creo que es muy importante, fuera de la salud mental y todo esto, es que también seas una persona que te ejercites, o sea, que vayas a gimnasio, que hagas algún tipo de deporte, que no seas una persona sedentaria, que comas bien, que lleves una dieta, no 100%, o sea, como muchas proteínas animales, sino más un poquito más un tema vegetariano o vegano, que también eso ayuda a estar en sintonía, pues ahora sí que con la madre tierra, o sea, de que, pues sí, como que estás en sintonía de todos lados, ¿no? Pero es parte fundamental, o sea, la alimentación, de que hagas ejercicio, tu salud mental, y eso te hace una persona fuerte para a lo mejor, no sé, dar un Reiki a 3, 4 pacientes al día, porque sí es algo que sí es cierto, sí se consume, sí es cansado. O sea, yo recuerdo clases que teníamos y te digo, ya súper cansado, y no es que llegar a dormir y cenar y ya, pero sí te consume. ¿Puedes compartirnos qué fue lo más retador y lo más sanador durante todo tu proceso? Lo más retador es explorarte, autoconocerte y autoperdonarte. O sea, eso es lo más retador. Recuerdo, sabes que todas las clases fueron experiencias muy diferentes y muy de mucho aprendizaje. Una clase que también creo que me marcó mucho, estábamos eh, meditando y justo la maestra nos dijo, esta clase es para perdonarnos a nosotros y para perdonar a los demás. Quiero que piensen en la persona que más les hizo daño, que más les ha hecho daño en su vida. Analícenla, piénsenla, visualícenla bien. Y me acuerdo que yo, o sea, la visualicé y todo. Y yo estaba enojado, o sea, estaba enojado, con furia, con ganas de golpear, pero a la vez estaba triste. Y ya la maestra dijo, ok, ya la analizaron, ya la visualizaron, ahora quiero que le den un abrazo. Yo no quería darle el abrazo. O sea, yo en mi meditación y visualización dije, no. O sea, yo me rehusaba, es más, quería golpearlo, ¿no? Y, y dijo, suelten, o sea, suelten porque es parte del proceso que se perdonen y perdonen también. Entonces, yo simplemente también me dejé guiar también en la clase. Recuerdo que di el abrazo y en cuanto yo di el abrazo, recuerdo que sentí mucha tristeza, mucha mucho miedo, pero sentí eso de la otra persona. Entonces, como que al hacer eso y al como que tener esa conexión,
pude tener esa empatía de lo que estaba sufriendo tal vez esa persona en ese momento, ¿no? Y recuerdo que entonces yo me sentí triste y dije, no, o sea, como que comprendo, dije, comprendo. De cierta forma comprendo y sé que no fue tu culpa, cómo estabas tú en ese entonces, a lo mejor accionando en tu vida, pero sentí mucha empatía y comprensión hacia esa persona. Y después la maestra dijo, perdónenlo y perdónense ustedes, denles lo que sientan, díganselo. Y se lo dije y todo. Recuerdo que terminamos la meditación, todos nos quedamos así como serios, pensando, algunos llorando, pero creo que en general la vibra sentía pensativa. Entonces ya la maestra dijo, ¿alguien quiere compartir algo? Y nadie compartió nada. Entonces nos fuimos. Yo recuerdo que ese día en la noche, no sé, estuvo muy raro para mí porque yo seguía pensando en eso, pero a la vez me sentía muy liberado, muy liberado. Incluso soñé con eso y creo que parte de haberlo soñado hizo que eso se terminara de ir. Entonces ya, pues, o sea, recuerdo que después de eso ya no tuve ningún rencor, no tuve nada, incluso sentía como esa empatía o esa comprensión sobre todo hacia esa persona y entendía por qué hizo lo que hizo, ¿no? Pero creo que esa fue como la parte correcta, ¿verdad? ¿Cómo cambió? O sea, sé que tú dices, no, pues yo no tenía ninguna expectativa de nada, ¿no? O sea, yo iba a aprender porque tenía mucha curiosidad, veía todo esto de las energías y me parecía que era algo muy interesante y ok, pero aún así hubo algo que cambiara durante tu proceso de lo que a lo mejor tú no esperabas a lo que en realidad fue. Pues creo que más bien yo iba con una mentalidad de que voy a ir al Reiki y me van a juzgar porque son temas que tienen cierto estereotipo o así. Pero, o sea, no, o sea, creo que realmente no hubo algo en sí, ¿sabes? Que te iban a juzgar la gente de tu alrededor o que te iba a juzgar la gente que también iba a ir al Reiki No, o sea, la gente de mi alrededor, porque pues creo que es muy poco común y es algo que vi en mis compañeros, que la mayoría son personas ya un poco más grandes, creo que yo era de los más jóvenes, pero sí pensé, dije, no, si les digo que estoy practicando Reiki así, pues como que entra luego este juicio, pero también siento que es parte de la vida y también no debes de dejarte guiar por esos juicios, ¿no? Pues al final de cuentas, si no encajan, no sé, tus amistades o los conocidos más cercanos con lo que tú estás practicando, pues simplemente, no sé, pues es como también parte de purificar esas personas que no van en sintonía contigo, que no vibran de igual. cómo integras hoy en día al Reiki en tu vida. Eso es algo muy interesante. Después de que tuvimos el retiro en la playa y que fue la maestría y todo, no, creo que no seguí practicando realmente Reiki y muchos de mis compañeros sí continuaron, incluso algunos pusieron como su consultorio de Reiki, algunos otros a lo mejor hacían sesiones, no sé, a domicilio así. Pero yo no, o sea, yo no seguí como con ese camino. Entonces, más bien como que yo lo tengo ahí guardado como una herramienta más para cuando yo lo necesito. Cuando yo me siento ansioso, distraído, a lo mejor disociado, luego me pasa de que estoy muy disociado, eh, es cuando acudo a mi autorreiki yo mismo.
me pongo en, a lo mejor no tal cual en posición de meditación, pero sí en una sintonía de meditar, de autoconocerme, escuchar mi cuerpo, escuchar mi mente, o sea, conscientemente tienes que, o sea, yo conscientemente tengo que estar de así, como de mi entorno, de mí, de mi cuerpo y todo, de reflexión. Y creo que más bien es eso, creo que lo que obtuve de toda esta experiencia Reiki es una herramienta más para mí, ¿sabes? Cuando yo la necesito, la tomo y yo me doy auto Reiki o puedo darle a alguien que yo sé que lo necesita. Incluso se puede dar Reiki a distancia también. Entonces creo que más bien eso era el objetivo que yo tenía desde un principio, ¿sabes? Como una herramienta para mí y para yo ayudar a las personas que, pues que sí, como que estimo mucho y que creo que lo necesitan, ¿no? Eso creo que es eso. ¿No? Me lleva una herramienta muy poderosa y muy, pues muy funcional para mi vida diaria y que yo sé que a lo mejor si algún día tengo hijos o lo que sea, pues también voy a ayudarlos de esa forma, ¿no? ¿Consideras que el Reiki es para ti un camino espiritual o cómo lo ves en ese sentido? Creo que yo me considero una persona que sí es espiritual. Por toda mi experiencia de vida he tenido ahí ciertas, a lo mejor ciertos temas que sí, luego pensándolos y analizándolos, pues sí es algo muy espiritual. Y también siento que es algo heredado por parte de mi abuela y por parte de mi mamá, que ahora me tocó a mí. Pero no, o sea, creo que simplemente la dejé para mí. ¿Qué dirías que es lo más valioso que te regaló todo este proceso de Reiki? Lo más valioso fue el autoconocimiento y el llevarme, como te digo, esa herramienta para poder ayudar a los demás y para sobre todo ayudarme a mí mismo, ¿no? Pero creo que en primer lugar sí fue el autoconocimiento. ¿Qué le dirías a alguien que quisiera empezar un camino espiritual? A lo mejor no precisamente de Reiki, creo que hasta cierto punto eres una persona afortunada de haber llegado a él sin buscarlo, digamos. O sea, mucha gente a lo mejor está viviendo un momento difícil y no sabe a qué recurrir y entonces busca, ¿no? Algún camino espiritual en su vida para agarrarse de allí y sobrellevar una situación. Pero ¿qué le dirías a alguien que está buscando un camino espiritual o algo que le dé calma en su vida? Mm, que no lo busque, simplemente que no lo busque, le va a llegar solo. Y creo que si no te llega en esta vida, te llega en la siguiente. O sea, sí tener esas ganas de buscarlo, pero no aferrarte a buscarlo, no se me da a entender. O sea, sí tener esa curiosidad de hacerlo, pero no aferrarte, porque creo que lo que también luego pasa en el mundo espiritual es eso, ¿no? De que las personas se aferran tanto a encontrar una solución en su vida por algún tema que estén pasando, y a lo mejor se dejan guiar por cualquier otra persona que lo que únicamente busca es dinero, o simplemente manipulación también, que luego creo que ya nace un poco más el tema de sectas. Pero simplemente creo que es eso, o sea, no lo busques, va a llegar solo. Y a lo mejor llega un tema de, no sé si de Reiki o tal vez incluso de los astros, numerología, o sea, cualquier otra cosa que te vaya a ti incentivando a lo mejor un camino un poquito más espiritual. Porque también lo que se trata al final es de tener un equilibrio, o sea, un equilibrio en tu vida. A lo mejor, o sea, yo, por ejemplo, personalmente tenía muchos años que no iba, o sea, soy católico, pero que no iba a la iglesia, no soy muy apegado a la iglesia, la verdad es algo que desde adolescente no, pues no seguí, no me latió, porque también son reglas, ¿sabes? Son reglas que tienes que seguir y esto y el otro. Entonces como que a mí fue algo que no me late. Y sí, o sea, sí creo que todas las personas en su vida tienen que tener una parte espiritual, ya sea con la iglesia, ya sea con a lo mejor algún tipo de meditación o a lo mejor alguna religión, lo que sea,
lo que sea que encuentren ese camino, ese paso, esa espiritualidad que les ayude a tener ese equilibrio, está bien. Yo personalmente, a lo mejor me desapegué muy temprana de la Iglesia Católica, no, simplemente no estaba en sintonía conmigo. Y apenas un año y medio, 2 años que llegó el Reiki a mi vida, yo digo, lo tomé más como una herramienta, pero sí como también a lo mejor una puerta, un pequeño paso más en mi camino espiritual que tal vez después me lleve a, no sé, a conocer ahora otra cosa, ¿no? Numerología o a los, astrología, lo que sea. Eh, pero sí, o sea, creo que es eso, simplemente no lo busquen, va a llegar solo. Y si no llega, llega después, en otra vida. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Juve, y a todos los que nos están escuchando. Espero que este mensaje y esta experiencia de Juve los haya ayudado si tenían algunas dudas sobre su camino espiritual, el Reiki o cómo comenzar. Y algo que yo quisiera agregar y dejarles esta pregunta a todos los que nos están escuchando el día de hoy, porque es algo que también resuena mucho conmigo, es ¿qué te está diciendo tu intuición el día de hoy? Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.